Y ayer hechos de violencia se registraron antes, durante y después del partido entre Olimpia y Guaraní. Una batalla campal entre hinchas de ambos clubes generó destrozos en la sede del club aurinegro. Un aficionado de Olimpia recibió una estocada en la espalda. El problema se dio debido a que solamente 600 entradas fueron habilitadas para el sector visitante, mientras que 1.500 personas quedaron sin la posibilidad de ingresar al encuentro. Los ofuscados hinchas de Olimpia comenzaron a lanzar cascotes dentro del predio de Guaraní, lo que inició los desmanes. Producto de esa gresca resultó herido un joven, un hincha de apellido Centurión, que recibió una estocada en la espalda. Cuando intervienen los primeros policías, la turba en sí, la multitud en sí de hinchas del Olimpia se lanzan contra estos tres personales intervinientes, lo que motiva o genera automáticamente la incursión del pelotón antimotín, generando obviamente una suerte de corrida, estampida de estas 1.500 personas desde la parte de atrás del Club Guaraní hacia la avenida General Santos, ¿verdad? Las pedradas, botellas, también madera que encontramos ahí en el lugar. A su paso también esta turba en su huida rompe y destroza todos los vehículos estacionados en ese sector. En un momento los hinchas también lograron abrir este portón e ingresar aquí a la zona de bochas. Posteriormente se dirigieron hasta este lugar donde se encontraban los trofeos de este deporte y lo que hicieron fue destruirlos, dejando la mayoría de ellos de esta manera. Fueron sacadas por esta gente, digamos, ellos desprendieron las paredes a fin de usar como elementos contundentes para lanzar contra los policías. Los destrozos llegaron hasta el Colegio Técnico Nacional Carlos Antonio López. Los mismos alumnos debieron salir a las calles para poder limpiar. Vamos a hablar con uno de los profesores que se encuentra aquí. Es la primera vez que ocurre esto, pero anteriormente también ya tuvieron que estar arreglando los portones, ya que hubieron destrozos mencionados. Sí, así mismo es. Este año es la primera vez que ocurre esto, este desastre, digamos, de esta magnitud. Y anteriormente ya estuvimos arreglando esa parte de la muralla de portones. No sé si fue producto de esto, digamos, hecho vandálico, pero le perjudica a la institución y nosotros estamos con los alumnos arreglando, ¿verdad? Los suboficiales Solano Flores y Gabriel Fernández se encuentran internados desde el domingo en el Hospital Policial Rigoberto Caballero. El primero fue herido con una piedra en el rostro, mientras que el segundo tiene lesiones en el muslo izquierdo, como consecuencia de la detonación de petardos. Durante el disturbio también fue herido con arma blanca Aldo Bernal, quien fue derivado hasta el Centro de Emergencias Médicas, donde continúa bajo observación.